Bien amigos, 10:04 de la mañana, ya estamos nuevamente juntos, 12 de Movistar y 14 de Claro. Pero nos vamos al Congreso de la República. Marilena Guayasco se encuentra lista. Marilena, se inicia ya el debate en esta segunda jornada a partir de la sustentación el día de ayer del proyecto con el presupuesto general de la República, año fiscal 2018. Mari, contigo. Simplemente a caja y en la caja... María Jesús, buenos días. Efectivamente, exactamente a las 9:52 de la mañana se ha iniciado el debate de los dictámenes que contemplan el presupuesto para el año fiscal 2018. Se encuentra presente la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, acompañado del ministro del Interior, Carlos Basombrío, del ministro de Educación, Idel Wessler. También se encuentra el ministro Pedro Laechea, ministro de la Producción. También observamos ahí al ministro de Cultura, Salvador de Solar. El debate, según lo ha señalado el presidente del Congreso, Luis Galarreta, va a durar aproximadamente 8 horas, tiempo que va a ser dividido entre todas las bancadas políticas. Son las reglas que se han impuesto en esta jornada y aproximadamente, de ser así, estarían acabando aproximadamente a las 7 de la noche. Hoy, de todas maneras, después del debate, va a ser votado el proyecto del presupuesto para el año fiscal 2018. La primera bancada en participar ha sido Fuerza Popular, con 10 minutos cedidos a esta bancada política. También harán lo propio las diferentes bancadas políticas. Son 7 bancadas que integran la representación nacional. Ayer, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, en su exposición, ha señalado que el presupuesto del año 2018 está priorizando lo que compete a la reconstrucción por los efectos que causó el Niño Costero este año a varias regiones de nuestro país. También ha indicado que el presupuesto también va a ser destinado a la revolución social que anunció varias veces el presidente Kuczynski en los sectores más importantes de nuestro país, como es salud, educación, saneamiento, vivienda y agro. Interrupciones, si hubiese, se den cuenta a cargo del orador según el reglamento. El siguiente orador es el congresista Ceballos Salinas, vocero de Peruanos por el Cambio, 5 minutos. Bien, Vicente Ceballos, el vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, es el segundo orador en esta jornada, en esta sesión que se realiza en el hemiciclo del Parlamento Nacional, donde se ha iniciado ya el debate del presupuesto general de la República para el año fiscal 2018. Escuchemos al congresista Ceballos. Pero en los focos de construir consensos y unidad. Es inconcebible un presupuesto sesgado, parcializado y que no recoja tras de sí una visión país. Creo que esta es la gran oportunidad en que, por mandato expreso de la Constitución, obliga a ambos poderes del Estado, y en particular a los 130 parlamentarios de este Congreso, a conjuncionar criterios, expectativas, entusiasmos, pero a tener una sólida y única visión de lo que es un desarrollo sostenible para el país. En segundo lugar, presidente, estamos saliendo de una década bastante complicada. El Banco Mundial señalaba que entre el año 2002 al 2012 hemos tenido un crecimiento promedio del 6%. Esa misma entidad nos dice que estos últimos 3 años el crecimiento ha sido de una media del 3%. Y no son excusas, sino son crudas realidades. El precio del metal en el mercado internacional bajó sustantivamente y lamentablemente nosotros nos hemos abocado a lo que es la llamada monoproducción, sin impulsar lo que es una diversificación productiva. Lo segundo, los síntomas de corrupción, y este último año también un elemento de contexto circunstancial y excepcional, como es el fenómeno del Niño Costero. Lo otro, presidente, es que también, a partir de la fecha, estamos ingresando a un contexto internacional de crecimiento sostenible, y esto pasa necesariamente por evidenciar en cifras redondas de que se está mejorando lo que es el precio de los metales en el mercado internacional. Obviamente esto va a obligar a una mejora en la recaudación tributaria y mejor disponibilidad presupuestal para acudir a mayores inversiones, especialmente de orden público. Pero esto no nos debe llevar a la ligereza e inmadurez y responsabilidad de no actuar con criterios de ponderación, de no actuar con criterios de responsabilidad, pero fundamentalmente de no sostenernos en esa premisa constitucional que es el equilibrio fiscal, ingresos y egresos, todo ponderado. Me corresponde, presidente, en esta estación, puntualizar algo que en cierta forma ha sido la bandera de trabajo del Gobierno.
cómo abocarnos a la brecha social, que en algunos momentos concepto ha sido entendido también como la revolución social. En el caso concreto, presidente, de lo que es educación, son 27.000 millones, que sumados a cerca de 1.000 millones con el tema de la reconstrucción, prácticamente estamos hablando de 28.310 millones, que es cercano al 3.7 del PBI. ¿Es un compromiso que se está cumpliendo con el país? Sí. ¿Es un compromiso que se está cumpliendo de manera gradual con los docentes que hasta agosto mantuvieron en vilo al país a través de una huelga prolongada y nacional? Sí. ¿Pero qué implica este incremento, presidente, sustantivo? Obviamente, mejorar la calidad educativa, que implica mejorar las condiciones laborales de los docentes. Y esto pasa por una mejora remunerativa. Y fiel a ese compromiso, recientemente en el mes de noviembre ya se ha pagado el piso salarial mínimo. Ningún docente contratado ni nombrado puede ganar menos de 2.000 soles. El segundo aspecto importante, presidente, es en el tema de salud. Después de muchos años, con previsión, 6 años que se le da un presupuesto importante al sector salud. Comprometido el presupuesto, más el presupuesto para reconstrucción, se le está dando 16.373 millones. Es decir, 16% más comparado con el año anterior. Y obviamente esto implica el 2.7 en lo que es el PBI. Y no pasar por alto las circunstancias de la reconstrucción. Se acaba de aprobar el Plan Nacional de Reconstrucción. Son cerca de 26.000 millones que comprometen a 13 regiones y para aplicarse en 4 años, hasta el 2020. Este año se está comprometiendo en el presupuesto 7.000 millones. Y en buena hora que acá no solamente esté comprometido el Poder Ejecutivo en ejecución de obras, sino también gobiernos regionales, gobiernos locales y en paralelo, para una mejor auditoría del mejor uso de estos recursos, también Contraloría ha aprobado oportunamente su plan de acción de control. O sea, gasto y control, en buena hora. Y esto es parte de una norma que aprobó oportunamente el Parlamento llamada reconstrucción con cambios. Y aspectos también a destacar, presidente, en el corto tiempo que me queda. La deuda social no ha quedado muy clara en la exposición de la señora Premier. Ya no son 250 millones, son 450 millones. 200 comprometidos para pagar la deuda social de docentes, 50 para pagar la deuda social de otros sectores y 200 millones adicionales, que es un saldo, que es un remanente del presupuesto del 2017 que va a sumarse al 2018. En global estaríamos hablando para pagar 2018 de 450 millones de la llamada deuda social. Otro aspecto importante también, presidente, en el ángulo social es la mejora del incentivo del CAFAE. En el lejano 2012, presidente, y a impulso de un proyecto que presenté, había sectores públicos que no ganaban un solo céntimo por lo que es CAFAE. Bueno, se aprobó en aquel entonces un piso salarial mínimo del CAFAE de 450 soles. Hoy se está considerando 103 millones para que el piso salarial pase a ganar el mínimo de 850 soles, que en el fondo indirectamente es una mejora remunerativa en el incremento para el sector público. Otro aspecto, presidente, importante es en el tema de la emergencia y desastres. Se le está entregando a los 3 niveles de gobierno, sea nacional, sea regional o local, la discrecionalidad de poder usar en circunstancias críticas los recursos de canon o regalías. Hasta la fecha la norma era bastante entrampada, muy limitativa. Puede continuar, congresista. Sí. La emergencia demanda inmediatez y capacidad de respuesta. Si estamos entrampados porque las normas no aligeran los procedimientos y no le dan insumos o instrumentos a los alcaldes, gobernadores regionales o ministerios, definitivamente el desastre natural no va a sobrepasar. A ese efecto, el proyecto de su presupuesto que ha sido sustentado ante este pleno tiene la virtud de facultar a los titulares de pliego para que discrecional, racional y prudentemente puedan hacer el uso de estos recursos de canon y regalías. Y finalmente, presidente, 2 temas. El Gobierno ha tenido a bien de impulsar a comienzos de año la llamada Comisión de Protección Social que acaba de sustentar el informe. En el fondo, presidente, se hace necesario para este país acudir a la llamada justicia social, que se mejoren los criterios pensionarios para todos los estamentos de este país. Es inconcebible que en la ONP el techo para una pensión sea 945 soles y el mínimo 450. Y todavía me estoy excediendo. Hay pensionistas que reciben 35 soles. Creo que es necesario, en esta iniciativa feliz que ha tenido el Poder Ejecutivo, de como Parlamento sumarnos y motivar a que haya mayor equidad en lo que es el pago de pensiones. Y es más, asumamos una cuota de responsabilidad. Una iniciativa del Ejecutivo presentada en mayo de este año acaba de ser aprobada después de 6 meses. Para que termine, congresista. Después de 6 meses, presidente. ¿Qué recogía este proyecto de ley? Un incremento de 100 soles para las pensionistas viudas. Y el Parlamento renuente
A un lado, 6 meses después, si no es por instancia de los medios de comunicación, no lo aprueba oportunamente. Y un segundo tema, presidente, es en el tema del Banco de Materiales. Es un tema crónico, diríamos, donde están comprometidos cerca de 400.000 ciudadanos peruanos, todos de avanzada edad. Es necesario que se considere en el proyecto de presupuesto una cláusula específica para zanjar de una vez por todas este contencioso social que tenemos frente a los ciudadanos de nuestro país. Finalmente, presidente, este proyecto de presupuesto genera legítimas expectativas. Todos los peruanos, y particularmente los 130 parlamentarios aquí presentes, tenemos una cuota de responsabilidad, acudiendo a una visión del país más justa, con mejores expectativas de crecimiento y desarrollo, pero sobre todo con mucha responsabilidad. Gracias, presidente. Bien. Es el turno del vocero del Frente Amplio, congresista Rosas Beltrán. 5 minutos. Presidente, por su intermedio. Yo creo que esta fecha es muy importante porque estamos tratando nada menos que del presupuesto nacional y estamos tratando también el endeudamiento, el equilibrio que deberíamos de tener en nuestra economía, fundamentalmente en el sector público. Presidente, pero de los 157.000 millones que está presupuestado para el año 2018, que se ha incrementado aproximadamente en 14.000 millones, es decir, un 10.3% con respecto al año anterior. Sin embargo, de esto, presidente, vamos a tener que gastar nada menos que cerca de 11.000 millones este año en 2 megaproyectos. Uno es de la recuperación en la zona de emergencia por el fenómeno del Niño Costero, y otro, que son aproximadamente 7.000 millones, y otros 4.000 millones, nada menos que en los Juegos Panamericanos. Entonces, esta situación hace de que se vayan cerca de 11.000 millones, nada menos que focalizado en determinadas regiones. Y esto va, presidente, con esto no estoy en contra de que se vaya a esos sectores principalmente, sino lo que tenemos que ver, presidente, es que el crecimiento no solamente es por sectores territoriales, sino también el presupuesto está hecho para el país. Y por esa razón, presidente, ahí encontramos ciertas desigualdades. Uno, la desigualdad en la distribución territorial. Esto posterga, presidente, los megaproyectos para el sur y el centro del país. Y quiero poner 2 casos en mi región. Uno es el proyecto del aeropuerto de Chinchero. ¿Dónde están los fondos que tiene este megaproyecto? ¿Dónde están la asistencia de la salud? Tenemos, por ejemplo, el Hospital Antonio Lorena, el Hospital de Quillabamba, el hospital nada menos que de la provincia de Espinar, de esta zona que es el eje minero, donde se dice que la minería es la gran inversión, pero que esta zona no tiene ni hospital. Entonces estamos hablando de una situación totalmente desigual. Este presupuesto tiene que atender de igual manera a todos. Y mucho más preocupante, señor presidente, cuando en este momento se ha incrementado efectivamente el presupuesto nacional. Pero en nuestro país sucede un fenómeno. A más plata, más corrupción. Y estamos viviendo en una situación generalizada de corrupción. Y esta situación generalizada de corrupción llega a extremos. Y llega a extremos que algunos opinan de que hay que fumigar a todos para que esta situación acabe. Y la pregunta es, ¿y quién va a fumigar a los fumigadores? Porque como la corrupción está tan generalizada, no sabemos si hasta el que fumiga va a terminar siendo acusado de corrupción. Y por esta razón, señor presidente, lo que nos preocupa también es la desigualdad, la desigual atención a los trabajadores. Los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores públicos, no son atendidos en las mismas condiciones. Y por eso saludo nada menos que al presidente de la Comisión de Trabajo, que ha permitido que ahora que los trabajadores del Estado tengan también que reivindicar sus salarios con estos
con estos convenios colectivos, los cuales ellos estaban privados y que este Congreso debería de aprobar en función de los trabajadores. ¿Y los maestros? ¿Y dónde están los maestros? Efectivamente, este presupuesto no va a coger lo más importante de este país, el sector educación. Se dice que se ha incrementado, pero ese incremento es solamente relativo. ¿Y dónde se va a atender el salario de los maestros? ¿Dónde se va a atender la deuda social de los maestros? ¿Dónde está ese dinero para atender estas demandas tan importantes, señor presidente? Y por esa razón, el Frente Amplio, vinculado con los trabajadores, vinculado con los maestros, vinculado con los indígenas nativos, amazónicos y también andinos, nosotros planteamos que este presupuesto se tiene que diversificar y se tiene que diversificar territorialmente, se tiene que diversificar también para todos los sectores, especialmente. Puede continuar, congresista. Y que no solamente nuestro presupuesto sirva a intereses que no son nacionales, sino solamente este presupuesto sirva a empresarios, nada menos que lucran con la pobreza de nuestro país. Y por esta razón, señor presidente, también queremos hacer, ahora que estamos discutiendo endeudamiento, ahora que estamos discutiendo equilibrio, también el Frente Amplio tiene la preocupación de que este recurrente uso del endeudamiento interno y externo como fuente de financiamiento para el presupuesto, pasándose de 7.000 millones en el 2015 a casi 21.000 millones en el 2018. Esto se debería de transparentar, señor presidente, que nos digan cómo se van a utilizar esos fondos de endeudamiento, hacia dónde va a estar dirigido y que no solamente estos corruptos y corruptores se lleven todo el dinero que le pertenece al pueblo peruano. Para que termine con un minuto adicional, ¿ya? Nosotros desde el Frente Amplio planteamos que tiene que haber una lucha totalmente encarnizada contra la corrupción. Y nosotros los del Frente Amplio estamos comprometidos para luchar contra la corrupción y que este dinero de la corrupción, este presupuesto sea bien manejado en beneficio del pueblo peruano, en beneficio de los maestros, en beneficio del sector agrario, de los campesinos, de esta pequeña agricultura familiar que tanto da al país, en beneficio también de los sin trabajo, porque hablamos de más de 200.000 jóvenes que se incorporan anualmente a las tareas laborales y no hay trabajo, señor presidente. Y este presupuesto tiene que servir, tiene que estar en función de los jóvenes, de los maestros, de los campesinos. Y por esa razón, desde el Frente Amplio nos hemos planteado que en esta lucha que vamos a hacer contra la corrupción, caiga quien caiga, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Congresista Villaneda Arévalo, por Alianza para el Progreso. Gracias, presidente. A la evaluación de este presupuesto, lo que vemos, presidente, es un presupuesto que necesita algunas reformas para darle una visión por el lado propositivo. Según el MEF, en el tema de las exoneraciones, en el 2018 serán más o menos 11.854 millones de soles, que representa 1.57% del PBI, pero su impacto en el gasto será de alrededor de 16.500 millones de soles, 2.19% del PBI. Si a esto, presidente, le sumamos que los grandes contribuyentes adeudan al Estado sumas importantes apelando al mecanismo de judicializar las deudas para rehuir el pago, nos encontramos con un cuadro de deudas
de 15.600 millones de soles por las grandes empresas. Presidente, 30.000 millones de soles que no se pueden utilizar. Esa razón hace que cada año que aprobamos y evaluamos un presupuesto, vemos que los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen que hacer, primero, seguir dependiendo principalmente de las transferencias que hacen los sectores, pero en segundo lugar, casi una lucha encarnizada para poder tener un pequeño proyecto, porque los pequeños proyectos y los medianos proyectos no se dan en función a un plan estratégico, sino se dan en función a planes temáticos. Y por lo tanto, también los programas nacionales concentran una inversión sumamente importante que luego igualmente no obedece a un plan estratégico. Presidente, esa misma lógica centralista se sigue en el caso del manejo de los recursos de la reconstrucción, principalmente concentrados en la PCM y algunos ministerios, algunos de los cuales, como Vivienda y Salud, tienen sin embargo un presupuesto menor al año anterior y que en pocos meses van a requerir un presupuesto o un crédito suplementario. Eso, presidente, es por la centralización de lo que se hace, por la falta de planificación. Presidente, todo aquello que se está centralizando, el 74% del presupuesto no ayuda a una redistribución del presupuesto de una mejor forma y de forma, además, donde se pueda ejecutar rápidamente y con la eficiencia del caso. La prueba está de lo que está sucediendo, especialmente en la reconstrucción del norte. Los cambios de personas no son cambios que hay que hacer en el sistema mismo. Las personas podemos cambiar 20 veces, pero si no cambiamos el sistema, presidente, de cómo se manejan los presupuestos, es difícil lograr resultados dentro de las urgencias que nosotros necesitamos. Presidente y colegas, el presupuesto con inequidad distributiva en términos laborales también, porque ni el Ejecutivo ni la presente ley de presupuesto, como las anteriores leyes de presupuesto, abordan el problema de la desigualdad de los regímenes remunerativos de los trabajadores del sector público y en los diferentes sectores y niveles del Estado en términos del ejercicio de los derechos que la Constitución y los convenios le aseguran. Debe remarcarse, sin embargo, algo importante en el presupuesto 2018. Aumenta el financiamiento para las prestaciones que brinda el Seguro Integral de Salud, el cual pasa de 1.355 millones a 2.275. Para que termine con esto un minuto. Gracias, presidente. Con eso se logra una mejor coherencia entre los usos del presupuesto. Por razones de tiempo, presidente, solamente quisiera recomendar algunas propuestas estructurales que el Congreso debe considerar. Uno es una profunda reforma tributaria de la política que hoy día tenemos. Perdemos millones de soles en una política errática, presidente, de una contribución. Necesitamos una descentralización fiscal, presidente, y finalmente que se trabaje un plan de inversiones, que se trabaje sobre un CEPLAN que hasta el día de hoy no tiene un efecto vinculante con la redistribución de presupuesto. Presidente, por el tiempo tan corto no podemos ver un conjunto de problemas. Para que concluya, Querido señalar la necesidad
recomendar, apoyar a través del Ministerio de Economía y Finanzas la necesidad de esta reforma tributaria, especialmente con la Amazonía, presidente, que es una de las regiones donde la inversión es mucho menor que en otras regiones. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Congresista Quintanilla Chacón, por Nuevo Perú. 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quiero empezar esta intervención poniendo en conocimiento del Pleno del Congreso de la República que la bancada de Nuevo Perú aún no goza de los derechos constitucionales que tienen todas las bancadas y todos los congresistas. Seguimos siendo excluidos y marginados a pesar de que hay ya una sentencia del Tribunal Constitucional que así lo ordena, haya una interpretación del abogado, el doctor Aníbal Quiroga, abogado del Congreso, en contra de nosotros, que señala de que debe aplicarse el día siguiente y con aplicación plena de todos nuestros derechos. Espero, señor presidente, que eso se subsane en los próximos días por el bien del país y por el bien del Congreso. En torno a este debate, señor presidente, quería puntualizar algunas cosas. Si uno observa la exposición que ha hecho la ministra de Economía, la economista Claudia Cooper Ford, y uno ve, digamos, las preocupaciones que tienen en su exposición, todas están referidas a medidas de política para favorecer las inversiones. El principal instrumento de política fiscal que tiene una economía es el presupuesto general de la República. Y vamos a ver cómo se plasma ahí esta preocupación solo por favorecer las inversiones. Y eso, señor presidente, es una exclusión del lado más importante que le interesa al Perú, es el desarrollo del mercado interno. Y en esta perspectiva, señor presidente, nosotros hemos hecho puntualizaciones en el informe de minoría sustentado por el congresista Richard Arce. No vemos políticas respecto, por ejemplo, al incremento de las remuneraciones. No vemos una política respecto al incremento de la remuneración mínima vital. No vemos una decisión de realmente pagar y honrar la deuda social, que es tanto o más importante incluso que la deuda externa que tiene el país. Y tampoco vemos políticas que tiendan a generar empleo, señor presidente. El otro elemento, señor presidente, es también la preocupación que tiene la ministra y en la política general del gobierno en torno al desarrollo del mercado exterior. O sea, estamos esperanzados en que haya una mayor demanda del oro y del cobre, es decir, productos de extracción minera tradicionales. Y no estamos haciendo nada, señor presidente, para preocuparnos porque lo que produzca al interior de nuestra economía sea consumido y en beneficio de la población del país. Tampoco estamos viendo, señor presidente, el tema de la descentralización, que tiene que ver con el desarrollo del mercado interno. En toda la exposición de la ministra de Economía y del conjunto de ministros no se nota una preocupación por la descentralización. El único argumento, señor presidente, que se dice es que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales son ineficientes en la ejecución del gasto público y eventualmente son corruptos. Yo digo, señor presidente, que la ineficiencia en el gasto público y la corrupción también y se da prioritariamente en el gobierno nacional. Si no, no tendríamos, señor presidente, 4 expresidentes vivos que están bajo la sospecha, algunos presos, otros perseguidos, otros fugados y otros evadiendo la justicia, señor presidente. Eso tiene que quedar absolutamente claro. El otro elemento, señor presidente, que nosotros queremos puntualizar también en el manejo de la política es la preocupación por el desarrollo de las inversiones a través de asociaciones público-privadas y obras por impuestos. Nosotros decimos, señor presidente, si no modificamos el actual modelo de asociaciones público-privadas y obras por impuestos que tenemos en el país en concreto, porque nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada ni de la inversión privada, sino estamos en contra de este modelo. Este modelo, señor presidente, que ha renunciado a que el Estado tenga una política de planificación de la economía y el desarrollo del país.
lo deja a iniciativa de los sectores privados. En segundo lugar, señor presidente, este modelo que la función contralora, vigilante, que evite la corrupción, advierta y cuando se dé, sancione y corrija, señor presidente, la Contraloría General de la República, sigue siendo un organismo con falta de autonomía, con falta de recursos y que lo hace prácticamente, señor presidente, en un organismo que no tiene la capacidad de controlar nada. Esa modalidad, señor presidente, tiene que ser modificada. Nosotros hemos... Minuto adicional, congresista. Gracias, señor presidente. Esa modalidad, señor presidente, que se aplica, por ejemplo, en la reconstrucción del norte, va a llevarnos dentro de 2 o 3 años que aquí, en el escenario del Congreso de la República, estemos discutiendo por qué del fracaso de la reconstrucción del norte. Bien, mientras continúa el debate en el Congreso de la República por lo del presupuesto general, vamos a